Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la webinar Herramientas inteligentes para optimizar las estrategias de cobranza, organizados por las empresas Cognitiva y Emerix. Mi nombre es Rocío Cosini, soy la gerente comercial de Emerix para Chile, Ecuador y Perú, y los voy a estar acompañando durante toda la presentación el día de hoy. Vamos a tener hoy día, vamos a estar conversando en realidad con operadores de una larga trayectoria, de una destacada trayectoria también, de la cobranza, de la tecnología y de la innovación. Por un lado tenemos a Enrique Álvarez, Solution Consultant en Cognitiva. Enrique tiene más de 20 años trabajando en la industria de servicios financieros y ha liderado también distintas áreas relacionadas con la gestión de riesgo, de cobranzas y análisis. Por el lado de Emerix, ahí está Enrique, bienvenido. Por el lado de Emerix tenemos a Antonio Castillo, que es nuestro gerente general de Emerix en México, que también cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de tecnología de la información y ha participado en diversos proyectos de automatización de cobranza en distintas industrias, en el sector financiero, retailers, empresas varias, de empresas de servicios, de otras industrias más. Y, ¿Cómo estás a todos? hola Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Y también nos está acompañando Pablo Gonzalía, que es nuestro gerente general de Emerix para Chile y también tiene a cargo toda la operación de Ecuador y de Perú. Quien tiene además más de 15 años de experiencia, ¿verdad?, en la implementación de proyectos, ha desempeñado distintos cargos dentro de la compañía y ha realizado distintas interacciones con distintos interlocutores en distintas industrias, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. Antes de comenzar la exposición, les propongo a los oradores, ahí a Pablo y a Enrique, si nos pueden comentar un poquito de esta alianza que tenemos Emerix con Cognitiva, cuál es el valor agregado que otorgamos al mercado, ¿verdad?, en la cobranza, cuál es ese valor que podemos otorgarles. Si nos cuentan un poquito de eso. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Rocío. Hola a toda la audiencia. Bueno, un poco para comenzar, quisiera contarles sobre Emerix. Es una empresa que está dedicada al desarrollo e implementación de soluciones innovadoras para el área de cobranza y recupero, con una trayectoria de más de 30 años y tenemos presencia en toda Latinoamérica, con oficinas propias en Argentina, Chile y México, y socios comerciales en el resto de los países de Latinoamérica. Abordamos nuestras soluciones desde una visión integral, desde la mejora de procesos a través de software de gestión que abarcan el end-to-end de la cobranza. Atendemos a todas las personas que trabajan en los procesos de cobranza a través de la gestión del cambio, que permite ser más eficientes en sus equipos. Y también abordamos todo lo que es el análisis de datos a través de Insight y modelos predictivos para poder aprovechar esa información a través de distintos modelos. Puntualmente a tu consulta, a Rocío, bueno, creemos que el mundo de hoy nos exige brindar soluciones personalizadas, también integrarnos al ecosistema. Un pilar fundamental es la palabra integración. En este sentido, la alianza entre Emerix y Cognitiva tiene por objetivo potenciar nuestras soluciones y por transición ofrecerles un valor agregado a nuestros clientes. En el transcurso de la webinar vamos a ir exponiendo los diferentes puntos que sustentan esta integración. Emerix, puntualmente como orquestador de todo lo que tiene que ver con la integración de información de las diferentes fuentes, administrando la cartera, segmentando, orquestando los diferentes interlocutores que intervienen en el mundo de la cobranza, mientras que Cognitiva ofrece soluciones innovadoras de contacto digital que va a permitir una interacción mucho más interactiva, no solamente responsiva, en tiempo real e integrada con la solución, lo cual va a aportar sin duda una mayor experiencia a los clientes finales. Enrique, te dejo que nos cuentes vos sobre Cognitiva. Gracias Pablo. Bueno, al igual que Pablo, bueno, contarle un poco de Cognitiva. Nosotros somos una empresa que tiene un poco más joven, tenemos 5 años en el mercado. Nacimos para el desarrollo de soluciones cognitivas basadas en inteligencia artificial para toda Latinoamérica y en las principales industrias de esta región.
La verdad que para nosotros la alianza con Emerix es muy relevante. Nosotros como soluciones de cobranza, tanto de inbound como de outbound, son soluciones de última milla. Nosotros estamos en la parte de contacto con el cliente, y la alianza para nosotros nos establece la posibilidad de que nuestras soluciones con la integración con Emerix se vuelvan no solo responsivas, como decía Pablo, sino que transaccionales. Y en esa línea entendemos que la digitalización, la posibilidad de pagar de manera remota, de comunicarse de manera remota, nos permite que la cobranza adquiera esa vertiente de oportunidad que siempre se ha dicho que tiene que tener, ¿ya? No solo hay que cobrar bien, sino que además hay que ser oportuno. Y si logramos que en una misma llamada telefónica o en un contacto de texto esa comunicación se transforme en una transacción y en un pago, estamos haciendo bien las cosas. Y creemos que esta alianza con la tecnología de ambas empresas logra eso y va en busca de eso de manera permanente. Yo creo que es un valor agregado a la propuesta que existe hoy día en el mercado, y nos complementamos de manera muy natural. Emerix está en la parte del core, está en la parte de la orquestación, y nosotros estamos en la parte de la comunicación con los clientes, con lo cual tenemos una complementación prácticamente natural, y creo que eso en beneficio, finalmente cae en beneficio de los clientes. Muchas gracias, Enrique, gracias, Pablo. Bueno, si les parece, vamos a comenzar entonces con la exposición de hoy, y le damos la bienvenida a Antonio Castillo, quien va a comenzar. Adelante, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en este webinar. Queremos compartir con ustedes algunas ideas muy interesantes sobre las herramientas inteligentes, precisamente para hacer mucho más rápida la gestión, más efectiva y a menor costo. Bueno, como saben, el impacto que hemos tenido en América Latina ha sido muy grande, en el sentido de que en este momento más de 26 millones de empleos se han perdido, y esto ha afectado prácticamente todos los países. Una de las cuestiones importantes es de que, bueno, pues mucha gente ha sido afectada en ese sentido, y hay muchas actividades que realizar en los años por venir. Incluso, como podemos ver en la lámina del PIB, aunque la diferencia entre el PIB del 2020 al 2021 fue bastante grande, del 2021 al 2022 no se ve tan buena todavía, inclusive comparándola a las épocas pre-COVID. Pero bueno, son cosas que tenemos que trabajar. Y una de las cosas que venía ya ocurriendo precisamente es este cambio de paradigma en los clientes. Lo que vemos a través del cambio generacional desde hace varios años es de que cada vez los clientes tratan de interactuar lo menos posible con las empresas. Y si es posible, tener gestiones fuera de los horarios, que es muy importante. Y esto lo vemos no solamente en el ámbito financiero, sino también en los servicios, en el entretenimiento, en todo lo que tiene que ver hoy en día. El cliente pide lo que necesita en el momento que lo necesita. Y en ese sentido, el cliente pasó a tener un papel mucho más activo en sus interacciones. Como podemos ver en este momento, cada vez se ocupa menos el teléfono, el correo electrónico está todavía ocupado, pero no como, por ejemplo, los SMS, o más allá de eso, las redes sociales, que tienen un papel muy importante en este momento, el chat, y bueno, el ganador de todas estas interacciones es el WhatsApp, como podemos ver en esta lámina. Y esto nos habla mucho de los cambios que ha habido en los últimos años, precisamente, en las expectativas del cliente. Y en materia de cobranzas, también existe un nuevo enfoque. Existe un cambio disruptivo en donde el cliente pasó a tener un papel más activo en todas sus interacciones. Busca, elige
cuando quiere y donde quiere. La cobranza pasa a ser un canal de servicio que colabora con otras áreas para incrementar la experiencia del cliente. El cliente busca mejor atención, mejor servicio, inmediatez para maximizar su tiempo. Lo mismo aplica para la cobranza. Hay que darle todas las facilidades para que sea autosuficiente en todos sus productos. Entonces, en resumen, el nuevo paradigma implica la simplificación, atender al cliente más rápido, interactuar, conocerlo bien. Y en ese sentido, hay clientes que, por ejemplo, tienen problemas para pagar y en ese sentido tienen que ser escuchados, tenemos que asesorarlos, tenemos que darles asesorías a la medida, no perder acceso al crédito y resolverles en el menor tiempo posible. Y algunos otros no tienen problema para pagar, pero sí necesitan comodidad, velocidad, facilidad, 24 horas de disponibilidad, trámites en línea y transparencia. Entonces, todo eso es parte de las expectativas de los clientes. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Bueno, pues la tecnología juega un papel muy importante y lo vamos a ver en este webinar, precisamente para contactar, gestionar y dar servicio de mejor forma. Nosotros en Emerix tenemos tres partes muy importantes. Una encargada de los datos más los analytics, que voy a explicar más adelante, cómo interactúa y cómo potenciamos esta información precisamente en la inteligencia, en la cobranza, en donde es muy importante aprovechar esta información para poder gestionar de mejor manera, de manera oportuna y ofrecerle al cliente el trato que necesita. Por otro lado, la oferta a la medida de lo que está pasando el cliente. Entonces, es muy importante estas dos partes que inclusive están interconectadas y con ello trabajar toda la operación de cobranza. Y aquí divido dos partes. Una que es la cobranza tradicional, donde es muy importante el front office con los clientes, pero también el back office, porque de nada sirve comprometernos a alguna respuesta con los clientes y dentro del back office vamos a tener demoras. Y esto aplica para todos los canales, incluyendo el contact center, la cobranza domiciliaria, la cobranza a través de empresas externas, de procesos judiciales, la administración de bienes, la recuperación de carteras castigadas, el portal, que vamos a hablar un momento más sobre el portal de autogestión y el móvil y la orquestación de canales digitales. Y bueno, vamos a tener también a Enrique Álvarez más adelante que nos va a platicar sobre la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de los gestores virtuales. Eso lo vamos a ver en un momento, pero de eso trata precisamente este webinar, de compartirles todas estas ideas, todas estas tecnologías innovadoras para sus negocios. Y bueno, para empezar, es muy importante conocer a los clientes. Normalmente tenemos una o dos fuentes de información. Sin embargo, hay mucha más información que podemos obtener de nuestros clientes a través de diferentes mecanismos. Necesitamos tener un entendimiento profundo del cliente. ¿Y a qué me refiero? Al contar con un entendimiento profundo del cliente, podemos mejorarlos, podemos atenderlos, podemos resolver sus problemas financieros, podemos estar detrás de ellos, ayudándolos, que esa es parte de este nuevo paradigma, ¿no? En primer lugar, contar con los datos de contacto, teléfonos, direcciones, correos electrónicos, desde el primer día que se empezó la relación con el cliente, como en el tiempo, que es muy importante tenerlo actualizado. Y no solamente eso, sino también tener permiso para poder ocupar esa información, para ponernos en contacto con ellos. La información financiera, tener muy clara y actualizada la información de lo que son los préstamos. Y por otro lado, la experiencia de cobranza que hemos tenido, tener en algún lugar toda la bitácora de lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado en todas las interacciones, así como también la información de los bienes y garantías que en un momento dado podemos ocupar en una gestión posterior, como las personas relacionadas, ya sean avales o codeudores o personas relacionadas, familiares, etcétera. También es importante tener esos contactos. Pero además necesitamos tomar cuenta del comportamiento que están teniendo para el pago de cada una de las obligaciones que tienen los clientes. Y con ello
también considerar la capacidad de pago en el tiempo, porque bueno, en el momento del otorgamiento tuvimos un crédito que estuvo en función a varios factores, entre ellas la capacidad de pago, pero a la medida que va avanzando precisamente esto, puede ser muy, muy diferente. Y desde luego también conocer su situación en el mercado, cuántos créditos tiene, en qué situación se encuentran sus ingresos con respecto a los gastos, tiene dificultades financieras, en fin, todo ese tipo de cuestiones es importante considerarlo precisamente para lograr una mejora continua y aprendizaje profundo del cliente. Y con ello, además de la interacción que tenemos todos los días a través del contact center, de los canales digitales, de los asistentes virtuales que nos permiten colaborar a través de diálogos y conocer un poco más de ellos, a través de los acuerdos y las refinanciaciones, la autogestión, de las redes sociales, los contactos que vamos teniendo o inclusive las visitas a las ubicaciones de los clientes, nos permiten generar datos que nos dan valor precisamente para poder predecir y anticiparnos a lo que va a ocurrir. Por otro lado, prescribir, recomendando lo que debemos de hacer y describir lo que ha ocurrido. Y esto aplicarlo a los procesos de cobranza. ¿Cuáles son los procesos de cobranza? Bueno, son muy diferentes en todas las empresas, pero a final de cuentas son una serie de tareas que se desarrollan en el tiempo y que nos llevan a un fin específico. Cuando el cliente está vigente, decimos que está en mora preventiva, y en la medida en la que va avanzando vamos teniendo diferentes situaciones. En mora preventiva, por ejemplo, lo que tenemos que lograr es reducir al mínimo las tasas de morosidad, incluso antes de que sucedan. Y para ello ocupamos una serie de técnicas, como por ejemplo los canales digitales, para poder mandarle recordatorios, mensajes de voz o inclusive chatbots o agentes virtuales o digitales que nos permiten lograr esa comunicación y mandar el mensaje. Pero ¿qué pasa cuando ocurre el impago? Y esto ocurre en el tiempo. Bueno, pues primero que nada, lo más importante es ponernos en contacto con ellos. Normalmente se ocupa la combinación tanto de los canales digitales como el call center para poder identificar en un momento dado aquellos clientes que tienen mayores dificultades y obtener una promesa de pago. Es cierto, la mayor cantidad de clientes van a pagar. Sin embargo, algunos otros van a pasar al siguiente tramo, en donde va a ser más difícil cobrar porque es más difícil localizar. Y ahí es donde tenemos que ubicarlos, igual visitarlos dependiendo del riesgo, que ya trataremos en un momento más. Pero cuando ya estamos en una etapa avanzada, lo que sigue es asignar esta cartera, ya sea de manera interna o externa, a los diferentes gestores que pueden visitarlos. Y por otro lado, también iniciar procesos para poder empezar una demanda en caso de que así suceda. Hay que pensar que no todas las cuentas van a lograr la cobranza, entonces tendremos cuentas que pasarán a una etapa de recuperación y en ese sentido la estrategia es distinta a todas las demás. El día de hoy no vamos a platicar de esas estrategias, sin embargo, es importante mencionar que es parte de este proceso punta a punta que tenemos de cobranza. Adicionalmente, es importante tener todo esto documentado precisamente para poder en un momento dado pasar a otros procesos como el de venta de cartera, donde tenemos que identificar aquellas cuentas que tienen posibilidad de gestionarse para poder gestionarlo y aquellas otras en donde queremos recuperar la mayor cantidad de dinero posible y en ese sentido venderlas. Entonces, en medio de eso podemos tener esquemas de negociación, acuerdos y refinanciamientos a la medida de cada situación de los clientes. Vamos a ver cómo ocurre esto. Bueno, primero que nada, es importante predecir el comportamiento. A través de los modelos, tenemos que predecir la probabilidad de pago de los clientes y sus cuentas, que pueden pasar, por ejemplo, de un tramo de morosidad, como puede ser clientes que están al vigente,
vencidos o de un tramo, como por ejemplo de medio avanzado. Y en ese sentido vamos a tener muchos clientes que van a pagar solos y otros clientes que van a necesitar de algún estímulo. Le llamamos motivadores de pago. Para eso nos sirven estos scores. Pero por otro lado, también tenemos que determinar cuál es el mejor canal de contacto para poder lograrlo. ¿El teléfono? ¿Será el WhatsApp? ¿Será algún canal? ¿Y cuál es la mejor hora para poder hacer esta intervención o este contacto con los clientes? Adicionalmente, me parece que es importante llevar un registro de la experiencia que vamos teniendo, tanto a nivel de los gestores con cada interacción, que es cómo están siendo atendidos los clientes desde el punto de vista del Speech Analytics. Y esto nos sirve precisamente para evaluar la situación y los diálogos que a continuación les voy a platicar de cómo debemos de tratar a los clientes. Y con ello medir el nivel de satisfacción de los clientes, tanto a nivel de los clientes como a nivel de los gestores. Vamos a pasar al tema de la prescripción. ¿Cuál es la prescripción de las estrategias de cobranza? En realidad, la idea es establecer una estrategia diferenciada para dar tratamiento a cada cliente, aprovechando los recursos de manera eficiente. Aquí vemos en el tiempo los diferentes tramos de morosidad y en ese sentido tenemos, como veíamos, un score que nos permite visualizar a aquellos clientes que están en diferentes situaciones. Habrá algunos que no necesitan gestión, habrá gestión preventiva y habrá otros que tendrán una gestión de riesgo bajo, media o alta, o inclusive pase a mora avanzada o a otros procesos. En función a ese perfilamiento de los clientes, creamos las estrategias de cobranza considerando el mejor canal de contacto y el mejor momento para poder hacerlo. Y ahí aprovechamos la tecnología para que nos haga precisamente las recomendaciones de lo que tenemos que hacer y una serie de, pues digamos, acciones de cobranza que están enfocadas a lograr la comunicación con los clientes, mandar los mensajes, pero por otro lado, considerando el costo que tienen cada una de estas interacciones. Entonces, aquellos clientes que tienen un riesgo bajo, pues la verdad es que en los primeros tramos de mora no hay que hacer nada, sino solamente después de 2 días de que haya pasado la fecha de pago, pero habrá algunos otros clientes donde ya empecemos, inclusive consideremos una estrategia antes de que ocurra la fecha de pago, y ahí podríamos mandar ya mensajes, como podría ser un WhatsApp antes de su fecha como recordatorio, y dependiendo del riesgo, ocupar los recursos de menor costo, empezando por los de menor riesgo, y de mayor costo conforme se va avanzando en el riesgo. Llamadas como por ejemplo iniciales, ¿verdad? Robustecer el tono de las llamadas en la medida que va pasando el tiempo es muy recomendable. Así como también ir reforzando estos mensajes en la medida que va pasando y tal vez llegar, si es necesario, a la visita, que es el tipo de gestión más cara. Entonces, de esta manera nosotros podemos aprovechar, como vemos, la información, los modelos, las predicciones, ocupar también la mejor forma de contactarnos con los clientes, el mejor momento y dosificar los mensajes y las interacciones, aprovechando los recursos tanto internos como externos que nos haga mucho más eficiente en ese sentido. ¿Cómo tratamos a los clientes? Bueno, este es un tema muy, muy relevante y yo creo que es la especialidad de todos los centros de contacto, las personas que atienden a los clientes. Los clientes los tratamos en función a la situación personal de cada cliente. En algunos casos, las emociones negativas tienen que tratarse con su contraparte positiva y manejar diálogos para el manejo de emociones que nos permitan precisamente interactuar con el cliente de una mejor forma, logrando analizar sus problemas, resolver sus problemas. Y en ese sentido, tenemos clientes que se les olvidó pagar en algún momento, algunos otros que han decidido no pagar, algunos que no pueden pagar, pero sí quisieran pagar, y algunos otros que no pueden y no desean pagar. Entonces, ¿cómo hacemos para poder manejar esto? Precisamente a través de los motivadores que vamos
enviándolo a los clientes, vamos manejando diálogos en función a su situación personal. Y si tenemos oportunidad de analizar sus emociones, por eso les decía, el tema de Speech Analytics es muy importante, vamos enviando esos mensajes que nos permitan balancear esta situación, logrando en todo momento una comunicación y un acercamiento para resolver el problema. Una vez que tenemos ese acercamiento, vamos a tener una toma de decisión y una acción de parte del cliente que puede ser de placer o puede ser de dolor, pero a final de cuentas es una experiencia. El manejo correcto precisamente de estos diálogos y estas interacciones es lo que nos va a permitir lograr el convencimiento y lograr precisamente el objetivo que tenemos desde el punto de vista de cobranza. Adicionalmente, hay veces que los clientes, como vimos, están en una situación difícil y algunos, por ejemplo, desean pagar, pero no pueden. Entonces, en ese sentido, tenemos que crear ofertas a la medida, precisamente para aquellos que no pueden pagar, pero sí quieren. En donde al principio, por ejemplo, muy al inicio de estos tramos, tenemos promesas de pago en la cobranza temprano, que es lo que buscamos. Pero en la medida en donde vamos teniendo una morosidad más avanzada, tenemos que tener un enfoque proactivo con diferentes acuerdos, como acuerdos sin intereses, acuerdos con intereses, con cierto tramo, refinanciamientos o reestructuras, precisamente tratando de encontrar una solución a su problema. Al principio habrá pequeñas concesiones y en la medida en que va avanzando la morosidad tendremos alternativas agresivas. Todo esto también parte de modelos y parte precisamente de la implementación, no solamente a través del call center, sino también de los diferentes canales, de los gestores digitales y también las empresas externas. Entonces, todos estamos trabajando bajo el mismo esquema. Habrá algunos clientes cuya recomendación sea el trato a través de un portal de autogestión o a través de su móvil de autogestión, en donde podrán tener acceso a la información de sus cuentas, la información financiera, así como recordatorios y promesas de pago, y pueden ser asistidos a través de los gestores virtuales, ¿no? Lo importante es, por un lado, proporcionar acceso 7x24 y desde luego que sea un acceso seguro donde exista un doble factor, que sea multicanal para que puedan meterse desde cualquier dispositivo y en donde tengamos precisamente un motor que nos permita negociar y ofrecerle la solución al problema que estamos teniendo, que pueden ser acuerdos, refinanciaciones, reestructuras, inclusive la alternativa de que puedan pagar directamente para cerrar un pago. Aquellos clientes que están vigentes, que no quieren ir a pagar a la sucursal, pueden hacerlo a través del portal de autogestión o inclusive a través del gestor virtual, o aquellos que quieren tomar alguna oferta, pueden cerrarla a través de la pasarela de pago. Entonces, no es para todos, es para aquellos cuya estrategia va por este camino, que ya hablamos precisamente de las estrategias, pero este es otro de los componentes importantes. Adicionalmente, cuando estamos ya en la descripción de resultados, indicadores clave, les voy a comentar algunos ejemplos de algunos indicadores que son muy utilizados. Uno de ellos, por ejemplo, es el roll rate. El roll rate es una visualización, es un reporte a final de cuentas que nos permite visualizar cómo se están manejando las cuentas en el tiempo, qué es lo que está pasando en los diferentes tramos que tienen las empresas, cuántas cuentas están quedando en el mismo tramo o están pasando al tramo siguiente, lo cual nos permite conocer la efectividad que estamos teniendo en la gestión de cobranza. Permite visualizar las cuentas que pagan y las que pasan a otro tramo de morosidad y sobre todo el deterioro de la cartera. Por otro lado, tenemos el tablero de distribución. Ese tablero es muy importante porque nos permite visualizar cuál es el avance que estamos teniendo en la gestión desde diferentes perspectivas. Por un lado, a nivel de campañas, por otro lado, a nivel de cuentas, a nivel de saldos, a nivel del avance que están teniendo
el contact center o las empresas externas o los diferentes canales. Y esto nos permite precisamente tener una idea de cuál es el avance que estamos teniendo en la gestión de la cobranza para poder corregir cualquier desviación en el cumplimiento de los objetivos. Tenemos también el tablero de análisis de estrategias, en donde a través de este tablero podemos visualizar el desempeño de una estrategia, comparándolo contra el objetivo estratégico o inclusive contra periodos anteriores. Y esto nos permite precisamente visualizar la efectividad que estamos teniendo y tomar decisiones sobre el avance de la campaña de los dueños de ese proceso y actuar en consecuencia precisamente a estos resultados. Y por otro lado, el tablero de gestiones, en donde esta es una herramienta clave precisamente para poder visualizar las habilidades de los agentes, poder visualizar, por ejemplo, pues cuál es el abandono de las llamadas, poder visualizar también cuáles son las objeciones de los clientes, las razones de no pago, la tasa positiva por tipo de gestión, el costo de gestiones, cuántas personas están trabajando. Entonces es un tablero que nos permite precisamente visualizar toda la operación y también un histórico de lo que ha pasado para poder tomar decisiones. Estos son algunos, hay muchos más, pero quisimos compartir con ustedes esto que tenemos en Emerix. ¿Cómo mejoramos los resultados? Primero que nada, es muy importante probar nuevas estrategias de cobranza de manera recurrente y no quedarnos solamente con la estrategia con la que conseguimos la mayor efectividad. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, pues tenemos por un lado la capacidad Champion Multi-Challenger. Y esto significa implementar y experimentar diferentes formas de cómo podemos darle tratamiento a las cuentas. El objetivo es identificar la variación de la lógica, cuál es la que funciona mejor, y en ese sentido nos puede funcionar tanto para el tratamiento de las cuentas como para la asignación de clientes, como para acuerdos de pago, refinanciaciones y todo lo que tengamos que comparar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues tenemos una estrategia que tiene ciertos resultados, ciertos saldos, cierta cantidad de cuentas. De ahí nosotros tomamos algunas muestras que son generadas de manera aleatoria, de manera estadística, y estas muestras obedecen a criterios distintos de lo que estamos haciendo en la campaña real. Y en ese sentido hacemos cosas distintas. Habrá alguna muestra donde no hagamos nada, que es el nivel 0, y habrá otras en donde tengamos mejores o peores resultados. La idea precisamente es encontrar cuál es la que mejor se comporta para poder aplicarla en las campañas de cobranza. Entonces, de esa manera mejoramos cualquier situación que tengamos en la estrategia de manera recurrente. Ahora, quiero mostrarles el nuevo ecosistema de cobranza. Por un lado, tenemos la información. La información, como ya vimos, puede venir de diferentes fuentes. Normalmente viene de los sistemas de cartera, de los sistemas de cobranza, de los sistemas de facturación, de los sistemas de RP, de los sistemas de SRM. Entran precisamente a la infraestructura de Excelix. Y aquí lo que hacemos precisamente es crear estos insights, estos modelos predictivos y prescriptivos, y hacemos la segmentación de la cartera, los workflows que necesitemos para darle tratamiento tanto interno como externo, tanto de front office como de back office, todas las alarmas, la gestión de cobranza que puede ser trabajada a través de una integración de software de call center, el envío a los diferentes canales, la generación de ofertas de negociación y acuerdos, la asignación a terceros, tomando en cuenta de que cada una de las asignaciones tiene ciertas provisiones para el pago de comisiones y honorarios, teniendo la posibilidad también de interactuar con los diferentes burós, tanto para poder presentar la información hacia los burós de los clientes, el avance de las cuentas que tenemos de los clientes, como recibir nueva información de los burós. Tenemos también la posibilidad de autogestionarlos o de permitir la autogestión de los clientes a través de la tecnología móvil, el portal de autogestión, así como también de despachos jurídicos y la integración con sistemas como, por ejemplo, PayPal, Mercado Libre, Sencillito o cualquier otro, o la que tengan los clientes. Integración con las aplicaciones de los mismos clientes también.
Y desde luego, toda la comunicación con las empresas externas, si se trata de un call center, la parte extrajudicial, despachos jurídicos. Lo importante aquí es tener una omnicanalidad en donde cualquier interacción tenga seguimiento dentro del sistema. Si nosotros mandamos un recordatorio a través de un SMS, poder seguirle la huella a través de un agente virtual, por ejemplo, que ya nos platicará Enrique en un momento, o a través, por ejemplo, de una empresa externa, dentro del mismo seguimiento, del mismo caso que estamos tratando del cliente. Por otro lado, es importante, como veíamos, precisamente para tener un aprendizaje profundo, guardar todas estas interacciones en un data lake para poder crear modelos predictivos, modelos prescriptivos, dashboards y analytics. Ahora vamos a pasar con Enrique Álvarez para que nos platique un poco más sobre precisamente todo este mundo de inteligencia artificial, de los gestores digitales y toda la tecnología que tienen en Cognitiva. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Antonio. La verdad que es muy interesante todo lo que nos comentaste, y que claramente es un aporte a la gestión y a la manera de generar estrategias y tácticas en este ambiente que está cada vez más competitivo y con restricciones al momento de buscar los pagos de los clientes. Ahora, por nuestra parte, bueno, vamos a hablar de las herramientas de contacto, como les decíamos inicialmente. Una pequeña presentación de Cognitiva. Nosotros somos una empresa que partió el año 2015. La verdad que somos jóvenes en términos de los parámetros de empresas normales, pero para la industria de la inteligencia artificial, la verdad que estamos digamos, dentro de los más antiguos. Partimos trabajando ese año por un mandato de IBM, el cual nos entregó la responsabilidad de implementar el negocio de Watson en América Latina. Eso significó entrenar a Watson, al clasificador de Watson, en 23 tipos de español latinoamericano, de manera tal de que este pudiese ser utilizado en las distintas geografías de América Latina. Eso nos abrió la puerta para ser un actor regional, en la cual tenemos presencia, tenemos negocios en México, en Costa Rica, en Colombia, Perú, Argentina, Chile, y recientemente partimos en España, ¿ya? Con una serie de alianzas que la más nueva es la que tenemos con Emerix, y por la cual estamos acá. Y bueno, y basados en tecnologías ya no solo de IBM Watson, sino que nos abrimos a otros tipos de clasificadores como Azure de Microsoft y tecnologías de Google y Amazon para poder tener un espectro de soluciones a nuestros clientes que no fueran un impedimento de cara a la arquitectura que cada uno de estos pudiese tener en términos particulares. Desde la perspectiva de nuestros productos, Cognitiva ha desarrollado su oferta comercial en base a dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, la suite Enterprise, que lo que está mirando son soluciones, desarrollar soluciones a empresas, y en esa línea tenemos tres grandes grupos de soluciones. Por una parte, la eficiencia operacional, que tiene que ver con todos los temas de procesos de análisis masivo de datos, ¿ya? De eficientar tareas repetitivas que hagan que mejoren la eficiencia de los procesos esencialmente. Una línea de inteligencia de negocios que a través de estadística, de data science, incorporando los nuevos modelos de estadísticos con machine learning y deep learning que permiten tener modelos de comportamiento y predicción de distintas industrias. Y lo que denominamos experiencia de cliente, en la cual se inscriben las soluciones de cobranza, y que son todas aquellas soluciones de contacto, ya sea de venta, de agendamiento, de encuestas de cobranza, etc. Y que son lo que hablamos, las soluciones de última milla. Y por otro lado tenemos la Submédica, que tenemos como principal producto o desarrollo del negocio
el médico digital, que la idea es digitalizar al máximo la atención médica y que de alguna manera este proceso de pandemia ha ayudado a fortalecer ese tipo de atención. Ya no es raro que un doctor atienda a través de una pantalla y es mucho más eficiente en términos de la atención que se puede dar. Y también todo lo que tiene que ver con imágenes médicas, en la cual se están entrenando los clasificadores para que puedan reconocer enfermedades a través de imágenes de radiografía, escáner, etc. Ahora, lo que nos convoca a nosotros como tal es la vertical de cobranza, en la cual tenemos desarrollado tres productos, tres soluciones que son las que vamos a presentar hoy día. Lo primero es nuestro producto estrella, el regalón, el que primero apareció, que ya tiene casi 4 años, en lo cual han pasado más de 3 millones de clientes, usuarios por sus procesos, que es nuestro gestor de cobranza cognitivo, que es una solución outbound que emula la conversación que tendría un cliente con un ejecutivo de plataforma al momento de cobrar. El segundo componente de esta vertical es el asistente digital inbound, que es un asistente de autoatención que toma el flujo de clientes que inbound, o sea, que están haciendo consultas respecto a su situación de mora. Entonces tenemos atendido los dos canales, tanto de salida como de entrada, bajo un entrenamiento específico para cada uno de ellos. Y por último tenemos el gestor de encuestas, que si bien no es una solución eminentemente de cobranza, sí entendemos que, como decía Antonio, se debe conocer al cliente, y la única manera de conocerlo más allá de su comportamiento transaccional o de la información que nos puede entregar en su interacción con nosotros, es preguntarle qué pasa con él, por qué está moroso, qué situación tiene, por qué cambió el comportamiento, etc. Y estos gestores de encuestas permiten, como todas nuestras soluciones, aumentar la productividad de manera exponencial, disminuir la tasa de errores que se puede hacer en el levantamiento de la información, que para la encuesta es clave, y tener información en línea, ¿ya? Eso yo creo que probablemente son patrones comunes en todas nuestras soluciones y que todas tienen, obviamente, entrenamiento para comprender el lenguaje natural y de esa manera tener una mejor información de los clientes. Yendo al gestor de cognitivo de cobranza, como les comentaba, tenemos una solución que se encuentra desarrollada tanto para texto y voz. A nivel de texto trabajamos en forma natural con correo electrónico, SMS y WhatsApp. Y a nivel de texto, perdón, de voz, tenemos desarrollado un voice bot de cobranza, el cual tiene el mismo entrenamiento que tiene el clasificador de texto. De hecho, el clasificador funciona en texto y lo que se hacen son traducciones de la voz al texto y del texto a la voz para poder completar la conversación y desarrollando el diálogo con el cliente, pero eventualmente es el mismo entrenamiento, y ambos comparten, en términos basales, la misma estructura de diálogo. O sea, lo que buscamos acá es emular la conversación que se tiene con un ejecutivo de cobranza, para lo cual se desarrolla un script que es muy similar al que podemos encontrar en esa instancia, en la cual primero se identifica el titular, después se le informa a la deuda si es que este es el titular con quien estamos hablando, si no lo es, se hace alguna pregunta de rigor. Ahora va a depender de la geografía. En Costa Rica, por ejemplo, no se puede preguntar a un tercero por datos del titular, y eso se va customizando. Se informa a la deuda, ahí se establecen de cara a los compromisos de pago una serie de reglas de negocio que todas las empresas tienen en términos de cuál es un compromiso de pago aceptable o no, en términos esencialmente de fechas, ¿cierto? Con independencia de si el cliente entrega un compromiso de pago, se pregunta por el motivo de no pago, ¿ya? Y aquí hay un tema que es relevantísimo. O sea, de todas las aplicaciones que nosotros hemos hecho con la solución, siempre nos encontramos que cuando comparamos la clasificación que hace el gestor de cobranza de los motivos de no pago y lo comparamos con lo que la empresa tiene antes de la aplicación, se han llegado a tener diferencias muy notables de que el principal motivo de no pago que se tenía antes del gestor
pasó a ser el 10º cuando entró el gestor, ¿ya? Y el gestor no tiene ninguna motivación para cambiar la clasificación, de hecho no puede. Entonces, lo que ocurre es que se eliminan estas prácticas en las cuales el ejecutivo coloca siempre la misma respuesta porque para él no tiene mayor valor, ¿ya? Pero con esto podemos tener información confiable, fiable, y se puede tomar insight y establecer estrategias a partir de esta, o acciones de gobernanza individuales a partir de esa información. Y por último, en función de lo que el cliente responde, si está cesante, si se lo olvidó, si tiene una situación de enfermedad, etcétera, se cierra la conversación. Lo mismo que uno haría con un ejecutivo, ¿no? Porque uno dice, si un cliente le dice que está cesante, dígale esto. Acá ocurre exactamente lo mismo. El valor está en la tasa de comprensión de la solución, que dado ya el volumen de clientes que han pasado, tiene una tasa de comprensión superior al 95%. Vale decir, más de 9 de 10 conversaciones, la solución la entiende y la clasifica correctamente. Ahora, cuando estamos en el mundo de texto, nos llega, por ejemplo, un SMS, el cual tiene un link que está personalizado para cada cliente. El cliente pincha el link y se establece una conversación de texto en la cual se mezcla un flujo mixto de un flujo determinístico y un flujo de lenguaje natural. ¿Y eso por qué? Porque el texto nos permite colocar botoneras, como se ve en la imagen. Entonces se pueden hacer preguntas cerradas y responder con un sí o un no, o con algún tipo de alternativas como lo está mostrando la imagen. Pero siempre hay una instancia en la cual se le pregunta al cliente cuál es la razón de no pago, y ahí el cliente empieza a escribir y la solución lee la respuesta, la compara con su dominio de conocimiento, con lo que se ha entrenado, y cuando tiene algún nivel de coincidencia mayor al 75%, clasifica y responde, ¿ya? Este entrenamiento es similar a lo que ocurre con el mundo de la voz. Es lo mismo, de hecho, o sea, el entrenamiento es el mismo, y lo que cambia es la síntesis, la capacidad de traducir la voz a texto, que el clasificador entienda el texto, responda, y que vuelva a haber una traducción hacia la voz para que se continúe la conversación. Aquí el gran desafío es que todo este proceso, que yo me he demorado mucho en explicarlo, en tiempo real sea un tiempo en que el cliente no aborte la llamada, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de nuestro gestor. Buenas tardes, soy su asistente virtual. Estoy llamando de Banco Cognitiva. ¿Hablo con Rafael Estrada? Sí. Rafael Estrada, estamos llamando de Banco Cognitiva. De acuerdo a nuestros registros, desde el día 7 de junio de 2020 se encuentra impaga la cuota de su crédito hipotecario por un valor total de 46.200 pesos, más interés moratorio y gasto de cobranza. Estamos solicitando regularizar esta deuda. ¿Qué día de esta semana puede comprometer este pago? No puedo. Por favor, dígame brevemente por qué no puede. No tengo pega. Entiendo. Le informamos que tenemos alternativas para regularizar su deuda. Comuníquese con nosotros al 2220 o diríjase a nuestra página web portalpagos.cognitiva.cl. Muchas gracias por su tiempo. Que tenga una buena tarde. Bueno, aquí adicionalmente a la parte técnica que hablábamos anteriormente, hay un desafío mayor. Aquí todo el flujo tiene comprensión del lenguaje natural, porque con independencia de que yo haga una pregunta cerrada, la persona responde de distintas maneras, no solo con un sí, con un no, puede decir que sí, con él, qué necesita, etc. Todo eso se tiene que ir entrenando, por ende, toda la conversación a nivel de voz tiene comprensión del lenguaje natural, no pudiendo hacer ¿cómo se llama? Un diálogo mixto como en el caso del texto. Es una gran diferencia que existe con muchas soluciones de la competencia. Efectivamente nosotros buscamos que la conversación sea una experiencia similar
nunca buscando que el cliente crea que está hablando con una máquina, porque de hecho decimos que esta es un asistente virtual, pero sí que la experiencia sea una experiencia que no moleste, ¿ya? Y en ese sentido, a ver, las voces son normales y se busca que sea una conversación de máximo 1 minuto, 40 segundos, que sea concreta y que vaya a buscar los objetivos para los cuales fue diseñada. Ahora bien, eso es como la base, eso es como lo que hemos desarrollado basalmente, lo que está funcionando y que está operando bien. Pero la verdad que el mercado requiere de mejoras e impone nuevos desafíos. Y en eso hemos estado trabajando en una serie de mejoras para nuestro gestor. Lo primero es que si bien fue definido como una plataforma digital, en la cual en términos normales trabajan el correo, el SMS, todos, ambos con link, las redes sociales, esencialmente WhatsApp, y la voz, no hemos abierto a otro tipo de canales tratando de tomar toda la posibilidad de comunicación, entendiendo que nuestra vocación es ser una solución de última milla, de contacto con el cliente. Entonces, dado eso, necesitamos tener una landing page, ser capaces de administrar el envío de la landing page con independencia que tenga o no inteligencia artificial detrás. Por ejemplo, el tema cartas, que está lejos de ser un canal digital, pero que forma parte de las opciones de gestión que se pueden realizar. La idea es que administremos todos los canales, digitales o no, que seamos capaces de generar controles en la punta, o sea, cuando se está diseñando la campaña, de que no estamos cometiendo errores, que no estamos duplicando clientes, que no estamos generando una sobreintensidad sobre una parte de la cartera, etc. Y estableciendo y cumpliendo reglas paramétricas para que se pueda, en algunas geografías, las limitaciones legales hacen que no se pueda llamar todos los días o escribir todos los días, o sea, enviar mensajes todos los días, y todo eso se va administrando en la plataforma en tiempo real. Un segundo ámbito, y que tiene que ver mucho con lo que hablaba Antonio, es la posibilidad de ir flexibilizando los datos. ¿Ya? No es solo un tema de tengo un flujo de mora temprana y le digo a todos los clientes lo mismo. ¿Ya? La gran apuesta, creo, la gran debilidad o la gran deuda que tiene la gestión de cobro, de verdad, es ser capaz de personalizar la gestión. ¿Ya? Todos hemos visto que al ser trabajados de manera de tramos de mora, de bucket de mora, al final hay un script y a todos los clientes se les dice lo mismo, pero detrás de una morosidad de un tramo 1 a 30 o 30 a 60, lo mismo, cómo han llegado los clientes a esa instancia tiene muchas diferencias. ¿Ya? Entonces, si bien puedo estar con una cuota morosa o 2 cuotas morosas, puede ser que esas 2 cuotas las haya fabricado en los 3 primeros meses del crédito o después de 30 meses de haber pagado religiosamente mis obligaciones. Entonces, la capacidad de reconocer esa, comilla, historia que tiene el cliente y eso traducirlo en diálogos distintos, permite que el cliente tenga una mejor aproximación para pagar. Permite que frente a la consulta de cuándo va a pagar, cuándo comprometer un pago, se tengan mejores resultados que cuando el cliente siente que lo tratan igual, pese a que nunca había estado en mora. Esa es una queja recurrente de que yo primera vez que estoy en mora y me tratan como si fuesen delincuentes. Eso es un error y eso lo estamos solucionando de esta manera, de manera simple. Miramos, tenemos la clasificación, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 tipos de clientes, y para cada tipo de cliente hay un diálogo en específico. La solución, antes de desplegar el diálogo, mira reconoce cuál es el código de tipo de cliente y aplica eso, ese diálogo en consecuencia. Eso va a generar una mejor satisfacción y por ende una mejor lealtad o fijación de los compromisos de pago. Un tercer punto tiene que ver con los canales mixtos, en el sentido de que, sobre todo en la experiencia con WhatsApp nos dimos cuenta que un cliente que interactúa con canales outbound, o sea, que lo llamamos y él respondió, muchas veces vuelve sobre esa conversación y comienza a hacer preguntas. Entonces,
estamos dejando la opción para que el cliente, porque antes se cortaba la comunicación, igual que una llamada por teléfono y se cerraba. Ahora dejamos abierto el canal y es el cliente el que entra. Entonces, cuando tenemos un cliente que de mutuo propio entra a la solución y empieza a preguntar, es porque tenemos un tipo de cliente que tiene interés en solucionar, y eso es parte de la información que tenemos que entregar a la estrategia, entregar al orquestador de Emirates, por ejemplo, que hablaba Antonio, para generar distintos tipos de acciones. Y por último, y probablemente una de las razones por las cuales estamos acá todos sentados, son las derivaciones, la capacidad que tiene la solución de derivar hacia periféricos, si se quiere, respecto a su gestión. Botones de pago, landing page, plataformas de atención humana, portales de autoatención. Para nosotros es muy importante, y lo decíamos al inicio, la capacidad transaccional que pueden tener estas soluciones. No basta con informar y decir que tiene una mora y que pague, sino que si identificamos que el cliente tiene una opción para que pague inmediatamente, derivarle un botón de pago. Si vemos que el cliente tiene una oferta preaprobada para solucionar su situación, derivarle un portal de autoatención y que gestione inmediatamente esa oferta que tiene preaprobada, etc. Acá es muy importante la oportunidad, es muy importante maximizar el resultado de la comunicación. Los clientes, más allá del tema legal, los clientes no quieren ser llamados por estos temas. Entonces, aquel cliente que nos contesta, tenemos que maximizar, sacarle el jugo a esa conversación. Y eso se hace solamente a través de soluciones que generen transaccionabilidad y resultados en línea, ¿ya? Y ahí, bueno, ahí tenemos una serie de instancias. Con Emirates tenemos el portal de autoatención, que al final de la presentación van a ver un video cómo funciona y cómo se integran ambas soluciones en una misma conversación. Ahora pasamos a nuestro siguiente solución, que es el asistente digital cognitivo para el flujo inbound, en el cual es una solución que parte siendo responsiva, o sea, la esencia de esta solución es dar respuesta a preguntas de los clientes, ¿ya? Quiero saber cómo pagar, cómo renegociar, cuánto debo, etcétera, ¿ya? Son preguntas, la típica pregunta frecuente que tenemos, ¿cierto? El típico icono de chat que tenemos en cualquier página web comercial, acá lo tenemos para atención de clientes morosos, ¿ya? Que evidentemente está en lenguaje natural. Acá se desarrolla un proyecto customizado, específico para la empresa, en la cual se determinan cuáles son las preguntas frecuentes y qué se va a responder. Y obviamente cuenta con la posibilidad de responder 24/7 y de generar integraciones hacia plataformas de derivación. En esa línea, un caso típico que tenemos de un cliente son asistentes digitales que tienen alrededor de 60 preguntas basales, de las cuales se aperturan casi 1000 variantes respecto a esas preguntas, lo cual permite finalmente que hay una tasa de comprensión, una tasa de clasificación de las conversaciones sobre el 95%, que es un valor que estamos siempre buscando en cualquier asistente digital, ya sea de cobranza o cualquier otro tipo. Acá es importante recalcar que este trabajo se hace de manera conjunta con la empresa. Si bien trabajamos con algún grado ya de avance, porque tenemos conocimiento sobre el mercado, es un proyecto customizado. La segunda etapa que tiene el asistente digital, una vez que se logra que sea responsivo y corresponda de manera correcta, es llevarlo a la gestión. Y eso lo hacemos a través de motores de notificación, en la cual las soluciones, como trabajan con información privada, siempre va a preguntar por algún identificador que permita saber que estamos hablando con el titular y no con otra persona. Y una vez que ese ID se registra, la solución va y ve qué tipo de campañas o notificaciones tiene. Entonces, por ejemplo, como lo muestra la imagen, cuando un cliente está en una base de inubicables, ¿cierto?, que existe,
y el cliente entró a esta solución, cambia el saludo y le pide un dato de contacto y el consentimiento para poder usar esa información en futuras gestiones, ¿ya? De esa manera volvemos a la solución ya no solo a responder, sino que a participar en el partido, a participar en la gestión, ¿ya? Un proyecto de este tipo, como les decía, es un proyecto que se hace en conjunto con la empresa, no existe ningún asistente digital en la cual nosotros nos encargan y que terminemos haciéndolo solo. Requerimos del know-how y el conocimiento del negocio que tiene el cliente. Son proyectos que en términos generales duran 10 semanas. Obviamente esos plazos se pueden ajustar dependiendo de cuánta intensidad al trabajo le coloquemos, pero 10 semanas es un tiempo razonable, en la cual la etapa de desarrollo tiene 4 fases. Primero, una definición de qué es lo que queremos hablar, ahí están las preguntas canónicas y todo eso, la definición del entrenamiento y pruebas que se empiezan a hacer inicialmente, donde se gasta gran parte de las 10 semanas. Cuando ya está desarrollada la solución, se hacen las pruebas y finalmente hay un proceso de capacitación y despliegue de la solución en la última semana. Una vez que entra en operaciones, viene un proceso de puesta en marcha, de marcha blanca, en la cual ahí hay mucho trabajo en términos de, ahora ya en terreno, en la realidad, cuánto somos capaces de entender, de responder adecuadamente, y hay un proceso muy importante de reentrenamiento, que está considerado dentro del proceso, hasta que ya llega a los niveles que hablábamos del 95% o cercano al 95%. Un asistente digital maduro, como que veíamos antes, está llegando hoy día prácticamente al 98%, y la mitad de lo que no entiende son respuestas que no es que no la entienda, sino que son deuda, pago, o sea, son preguntas atómicas que puede tener una serie de respuestas. Entonces, ahí es donde hay que empezar a hacer más preguntas para entender qué es lo que quiere el cliente. Una vez que ya está terminado el proceso de entrenamiento, de respuesta, entramos a lo que veíamos del proceso de ofertas de notificaciones, en la cual entregamos información y podríamos derivar a páginas web o portales de autoatención para que se cierre alguna oferta. Y finalmente entramos en la última fase, que es la fase de integración en la gestión, en la cual la idea es que tanto el asistente digital inbound como el gestor de cobranza interactúen entre ellos, se entregue información y cada uno comparte la información que en su proceso ha levantado y que el otro lo tenga en consideración al momento de interactuar con los clientes, ¿ya? Ese es el proceso de desarrollo roadmap que tiene este tipo de soluciones de entrada que maximiza la capacidad de contacto de las empresas con sus clientes. Y por último nos queda, como decía, el gestor de encuesta, que es una solución no nativa al mundo de cobranza, pero sí muy importante. Conversando con gente de la industria, me comentaban que estábamos hablando de una empresa que se dedica a la construcción de modelos de scoring, que la tasa de cumplimiento de los compromisos de pago está en directa relación con la tasa de satisfacción que tiene el cliente con la empresa y con el producto en cuestión, ¿ya? Lo cual me decían, no hay nada muy novedoso, ¿no? que por lo menos la intuición vea que es así, pero ellos lo han comprobado. Me dice, lo importante no es tener la comprobación, sino tener el dato de qué cliente está disconforme con la empresa, ¿ya? Qué cliente está insatisfecho, qué cliente es rehén. Cuando tiene un cliente rehén en que no puede cambiarse porque está amoroso y no sé, tiene una serie de condiciones, es un cliente que hay que conocerlo y tratarlo, como decía Antonio, quizás hacer casi la psicología inversa de, frente a una mala situación, ir a buscar argumentos positivos. Pero para eso hay que conocerlo y hay que levantar la información y manejarla en un ambiente seguro en el cual la información no se corrompe. Porque no hay nada peor que tomar decisiones con información, con datos corruptos, porque obviamente voy a llegar a conclusiones erradas. El gestor de encuestas permite un manejo de la información en la cual nos aseguramos
que se está transcribiendo bien, que se está entendiendo bien, se está clasificando bien. Básicamente esa es la oferta que tenemos. Como les decía, son soluciones de última milla que buscan homologar la interacción que se tiene entre personas con un desarrollo profundo de la comprensión del lenguaje natural. Bueno, ustedes no sé si han visto esto, tienen un código QR en la cual pueden escanearlo y van a verse los datos de contacto si les interesa conocer sobre las soluciones de Emerix y de Cognitiva. A continuación los dejo con Pablo González, gerente general de Emerix en Chile, quien les va a hablar de los beneficios de nuestra alianza, de la alianza entre Emerix y Cognitiva. Muchas gracias a todos. Enrique, muy descriptiva la presentación, nos permite conocer cómo utilizar los canales digitales y otros canales como asistentes, que quedó muy clara la explicación. Ahora vamos a ir estamos un poco excedidos de tiempo, vamos a explicar un poco los beneficios que tendríamos de poder interactuar Cognitiva con Emerix. Esa es la posición. A ver, como primer punto, algo lógico, tener integrado diversos canales digitales en el motor de cobranza de manera nativa. No solo canales digitales, sino que, como mostraba Enrique en la presentación, son canales que permiten interactuar, son asistentes digitales. En esta interacción yo puedo capturar información, puedo responderle, hacerle consultas sobre los motivos de no pago, ofrecerle formas de pago flexibles a cada uno de ellos. Y también, vamos a ver algún video posterior a mi exposición, hasta inclusive poder pagar a través de algunos canales que tenemos integrados. Esto da una mayor interacción. Por otra parte, nos permite caracterizar al cliente. Vamos tomando toda esta información, la volcamos en Emerix y a partir de ahí, a través del motor, analizamos esta información para ser usada tanto en la estrategia como también en las derivaciones que hagamos posterior de contacto con ese cliente. Por otra parte, algunos puntos que nos mostró Antonio tienen que ver con la orquestación de los diferentes canales digitales y no digitales, como si también las diferentes empresas que se tercerizan servicios a través del motor de Emerix. Y finalizar, ver un poco rápido porque nos queda poco tiempo, el poder medir, ¿no? Hasta acá, muy bien poder hacer usos canales, pero también poder medirlos a través de Emerix Insight, que vamos a poder ver el rendimiento de cada canal y en función de esto poder ajustar mi estrategia y mi uso de esos canales en función de los resultados, ya sea por contactabilidad, por experiencia del cliente y obviamente por resultado a nivel de cobranza. ¿Qué ganamos con esto? En primer punto, mayor eficiencia de contacto. Un punto clave, sobre todo en Chile, también creo que en Perú y otros países, cada vez está más restringido, algunas cosas por ley y otras por políticas propias de la empresa, podrás contactar a los clientes, entonces cada vez que lo hagamos tiene que ser de una manera muy eficiente. Por otra parte, flexibilidad, ¿no? No son canales o mensajes directos con un mensaje unívoco sin poder dar la opción al cliente de que pueda interactuar y poder contar y nosotros poder dar una oferta a través del motor de Emerix acorde a la situación de ese cliente. Optimizar la operación tiene que ver más que nada con poder integrar las diferentes áreas, integrarlas en una plataforma y, como decía al finalizar Enrique, tener información correcta para tomar decisiones. Esto da muchísima eficiencia a las diferentes secciones o áreas que operan la cobranza. Tener todos los portafolios en una herramienta, en Emerix van a poder tener diferentes carteras, individuos, pymes, empresas, inclusive si fuesen grupos, diferentes empresas del grupo dentro de la misma aplicación, y tener visiones unificadas y comparar comportamientos entre ellos en una única plataforma. Esto es claramente muy óptimo. Como les comentaba hoy, poder eficientizar la tercerización, esto tiene que ver a través de los procesos de asignación automáticos, como también a que estos terceros puedan hacer uso de todas las herramientas que tengan ustedes como cliente, Emerix Cognitiva y otras, en forma online, ¿no? Es decir, que la información esté centralizada, se da acceso a través de diferentes módulos y los terceros pueden hacer uso directamente de Emerix y de los canales de Cognitiva. Bueno, todo esto da como consecuencia una mayor satisfacción del cliente, somos más asertivos
y potencia fidelización, que como comentaba Enrique, muchas veces también tiene que ver con la experiencia que tiene global, ¿no? De la empresa que obtuvo los productos, no solo en el momento de cobranza, sino de una manera global, y esto va a ayudar a que si tenemos un buen proceso de revalorización, probablemente el cliente siga con nosotros y tenga nuevos productos y siga fiel. ¿Cómo logramos esto? Nosotros planteamos un modelo de poder pensar juntos la solución, cada situación puede ser diferente o estadios diferentes de evolución, planearlo a través de talleres y implementar las diferentes opciones que tengamos del cliente y poder medirlas, ¿no? Esto es muy importante, poder medirlas y volver a completar este ciclo basado en los otros pilares que les comentaba, que es siempre tener los procesos y entender cómo este sistema se aplica en forma hacia el cliente. Interactuar a través de gestión del cambio con las personas, son claves, más allá de que sean procesos digitales, detrás de todo un equipo, ese equipo tiene que estar sincronizado y ser eficiente al momento de atender al cliente, y por último poder medir, ¿no? Todo lo que tenga que ver con insight, métricas, para poder tomar decisiones, y en otros casos poder predecir comportamientos a través de la información que vamos recopilando de todos estos contactos. Con esto que acabamos de mostrarle, estamos seguros de que podemos ofrecerles soluciones de implementación rápida, que se orienten a una transformación digital en las áreas de cobranza a través de Cognitiva y de Emerix. A continuación vamos a mostrar un video de una solución integral que tenemos en forma conjunta. Es un video muy breve para que ustedes puedan ver cómo podemos interactuar ambas empresas. Bien. Bueno, ahora, Rocío, no sé si podemos hacer una ronda de consultas o preguntas. Perfecto. Tenemos algunas. Antes mencionarles que también en los stands va a estar la información de ambas empresas y ahí ustedes también nos pueden contactar. Cualquier otra. Para poder determinar si va a ir por voz, por texto, o con qué frecuencia o con qué intensidad. Lo que se hace ahí es acopiar información, y una vez que ya se tiene cierto nivel de data, ir sobre las puntas, que es lo más fácil, digamos, o sea, por aquellos clientes muy intensivos en la utilización de ciertos canales, como aquellos que son cero utilización, ¿ya? Para nosotros es muy importante que a un cliente que nos está entregando una cartera y nosotros vemos que hay clientes morosos que no interactúan con nuestras soluciones, ser el primero en levantar la mano y decir estos clientes no están operando, son de otro tipo de comunicación,
y sacarlos de las asignaciones de manera que no se pierda la oportunidad de cobrarlo y que no estén acá dando vuelta y sin contacto, ¿ya? Una vez que ya pasamos esa etapa, entramos en el proceso ya de información dura, más masiva, con análisis de Machine Learning, en la cual podemos determinar qué clientes, con qué intensidad, en qué canales, en qué horarios es más efectiva la comunicación, ¿ya? Pero es un proceso iterativo en el cual se va teniendo cada vez más información y mayor tasa de acierto. Gracias, Enrique. Siguiente pregunta. Nos dice, a ver, ¿nos pueden ayudar con el relevamiento de necesidades y brechas de nuestra organización? Ahí, Antonio, si nos puedes responder. Sí, afortunadamente Emerix cuenta con un equipo de consultoría enfocado a la cobranza de riesgos. Entonces, este equipo en realidad está enfocado a encontrar soluciones a uno o más problemas que se presenten en el negocio. Estos servicios están sustentados precisamente en las mejores prácticas, la experiencia de nuestro equipo, el conocimiento de cobranza y riesgos y desde luego la innovación. Entonces, a partir de los servicios de consultoría que tenemos en la compañía, podemos obtener precisamente datos, identificar los problemas, las brechas, minimizar los riesgos y respaldar las decisiones para la mejora del negocio. Muy bien, gracias, Antonio. Otra pregunta más, dice, ¿es necesario comprar todos los módulos o se puede integrar a lo que ya tiene mi empresa para complementar la funcionalidad? Ahí, Pablo, sí, pudieras responder. Bárbaro. Sí, la realidad es que nosotros, todos los módulos de Emerix se pueden implementar en forma individual. Tenemos clientes que tienen mora judicial, otros clientes que tienen administración, otros que tienen mora temprana, clientes que tienen todo, por supuesto. Con lo cual, la implementación puede ser modular. Podemos ir de a poco. Hoy les mostraba un poco el modelo esto de pensar juntos la situación actual y a dónde queremos ir, y a partir de ahí, con nuestro equipo, le damos opciones de poder ir con fases de implementación para que puedan ir teniendo en el corto plazo soluciones que las pueden utilizar y posteriormente ir evolucionando en otros módulos si fuese necesario. Por lo cual, sí, es totalmente escalable la solución y pueden comenzar con algún modo en especial y después ir evolucionando en otros. Gracias, Pablo. Enrique, a ver, esta está más relacionada con las soluciones cognitivas. Dice, ¿cuál es el porcentaje aproximado de costos operativos que puedo ahorrar al implementar una solución digital de cobranza? El costo operativo. A ver, nosotros cada vez que hacemos una implementación buscamos, un poco en la misma línea que planteaba Antonio, hacer Champion Challenge, ¿ya? Buscamos poder establecer en qué rango de desempeño respecto a la estrategia actual que tienen los clientes se ubica la solución, ¿ya? Entonces, con ello lo que hacemos es hacer una competencia lo más justa posible, lo más similar posible a cómo está trabajando actualmente el cliente, y comparar y ver, mira, de resultados de esta cartera, perdón, de este grupo de ejecutivos, el gestor se ubicó en el percentil 70, 30, lo que fuera, ¿ya? Con ello vamos a poder saber cuál es la tasa de sustitución que tiene el gestor sobre esa gestión. Nosotros no esperamos en un primer momento ser mejor que la media, inclusive de una plataforma, pero sí reemplazar al 30% de peor desempeño, ¿ya? Si uno logra hacer eso, y que de hecho se hace así, el efecto, el caso de negocio que se obtiene es absolutamente redondo, ¿ya? Porque estamos reemplazando aquella porción de ejecutivos que son los más caros finalmente, porque no es solo un problema de cuánto les pago o cuántas comisiones gana, sino que son aquellos que tienen más rotación, que requieren más coaching, que requieren más auditoría, que generan por el hecho de la deserción mayores gastos a nivel de reclutamiento y selección. Entonces estoy sacando la parte que menos me produce, sigo entrenando y voy escalando y voy siendo cada vez más eficiente. Y en ese proceso, como voy mejorando el nivel mínimo de desempeño, finalmente lo que estoy haciendo es mejorar el desempeño promedio de ese equipo. Gracias, Enrique. Nos quedan dos preguntas
después hay otras más, pero las abordaremos por alguno de los medios de contacto, en honor al tiempo, digamos. Pablo, nos preguntan, dice, ¿qué servicios después de la implementación ofrecen a sus clientes? Bien. Bueno, hay un área exclusiva para los servicios de mejora continua. Son muy importantes. Si bien puedo destacar que la herramienta es flexible y no requiere de servicios de Emerix para poder configurarla y evolucionarla, sí brindamos, para aquellos clientes que lo desean, servicios de consultoría. Realmente tiene que ver con hacer cambios desde el punto de vista más de procesos. También brindamos soporte a la configuración, en el caso de clientes que lo desean y tienen esos servicios. Y de mejora continua, ¿no? Algunos clientes que quieren hacer desarrollos particulares, que tienen que ver con puede ser reportería o alguna vista en particular, también nosotros somos propietarios de nuestra plataforma y podemos hacer desarrollos evolutivos a medida de cada cliente. Eso sería como las principales 3 líneas de función. Hay que destacar que, bueno, damos soluciones SaaS, tenemos área de procesamiento y atención, obviamente, de lo que es la configuración de esos clientes que están en modalidad SaaS. Gracias, Pablo. Y la última, para Enrique, a ver, qué interesante esta pregunta. Dice, ¿cómo se adaptan las soluciones de cobranza al lenguaje de los clientes? ¿Cómo entienden? A ver, es un proceso que se desarrolla a través de lingüistas computacionales. Son personas que han estudiado lenguaje, licenciado en lenguaje y que tienen habilidades más computacionales. Y ellos son los encargados de entrenar al clasificador para que entienda las conversaciones en el dominio de conocimiento específico. O sea, yo entreno para que entienda un flujo de cobranza. Si voy a entrenar un flujo de venta, tengo que hacer otro entrenamiento específico porque la lógica y muchas veces las palabras o las frases que se puedan dar significan otra cosa, ¿ya? Un ejemplo simple, muy trivial, digamos, pero la palabra tarjeta en la banca significa algo, ¿no es cierto? Débito, crédito. En telco, la palabra tarjeta significa tarjeta SIM, por ejemplo, ¿ya? Son cosas distintas, entonces eso hay que entrenarlo. Y eso lo hacen, como decía, lingüistas computacionales, que lo que hacen es entender un proceso que se llama lematización, que es la comprensión de cómo se construyen las frases, y a través de un proceso de ejemplo tras ejemplo, que son las variantes que hablábamos en algún minuto, y que permiten que vaya comprendiendo la solución, vaya clasificando. Esto lo que hace es que se entrena, después la solución lee, compara con lo que ya aprendió, con lo que tiene como base de conocimiento, y establece un cálculo de coincidencia. Cuando esa coincidencia, ese porcentaje de coincidencia, supera habitualmente el 75%, responde, ¿ya? Es un proceso en que además también hay temas de sinónimos que se van utilizando. Es importante que nuestras soluciones en todos los países donde estamos se ha hecho un entrenamiento para el mundo de la cobranza específico para cada geografía, además de que la solución se va customizando a cada tema en horario, feriado y no sé, ¿qué más? Moneda, etc. Gracias, Enrique. Bueno, hemos llegado al final de la webinar Herramientas Inteligentes para Optimizar las Estrategias de Cobranza. Muchas gracias, Enrique, Pablo, Antonio, por las presentaciones. Gracias a todos los que nos han acompañado. Esperamos que haya sido de interés, ¿verdad? Que realmente hayan visto un valor en estas soluciones que estamos potenciando, tanto entre Cognitiva con Emerix. Así que vamos a estar seguramente en contacto pronto, vamos a seguir haciendo presentaciones. Ahora vamos a compartir un código QR para que también nos puedan hacer llegar comentarios o nos puedan contactar, y como les decía, también con la información de contacto que tendrán los stands, también para que nos pidan cualquier consulta o lo que necesiten, quedamos a disposición. Que muchísimas gracias a todos, que tengan una linda tarde y seguro nos estaremos viendo muy pronto. Hasta pronto.